Y bueno, el título de nuestro estudio del día de hoy justamente tiene que ver con eso, ¿no? Con la llegada al cielo. Y hoy, ahorita en la mañana lo estábamos pues cantando, estábamos en alabanza, y ese es el título de nuestro estudio del día de hoy, que es como en el cielo. Y pues lo vamos a estar estudiando en esta epístola que acabamos de iniciar, que se llama Efesios. Y en esta epístola de Efesios, capítulo 1 de los versículos 3 al 6, son los versículos que vamos a estar estudiando el día de hoy. Bien, y durante el estudio también te voy a dar 4 bendiciones espirituales que Dios nos da para nuestra vida. ¿Sale? Entonces, nuevamente te repito, el título de nuestro estudio del día de hoy es Como en el cielo. Lo vamos a estar estudiando en la epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos del 3 al 6. Así es de que acompáñame por favor a tu Biblia. ¿Ya estás ahí? Bien, y solamente vamos a leer los versículos 3 y 4, por favor. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bien, vamos por favor a orar. Inclina tu rostro y vamos a poner este estudio en manos de Dios. Señor, gracias Padre, porque el día de hoy permites que se abra tu palabra, Señor, y mientras nos exponemos a ella, te pedimos que seas tú el que habla nuestro corazón, Señor, que seas tú el que esté abriendo nuestra mente, Señor, que evites todo tipo de distracción para que podamos enfocarnos, Señor, en el mensaje y en la palabra que tienes tú para nosotros. Que tu palabra, Señor, porque no regresa vacía, y que nos escudriñe, Señor, que nos redarguya para que podamos ser transformados y podamos, Señor, ser luz en las tinieblas. Te damos gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues poniéndonos en contexto, apenas la semana pasada ya iniciamos un nuevo estudio, ¿no? Es una serie que vamos a estar estudiando de 4 epístolas o 4 cartas que Pablo escribió desde la cárcel, y justamente el título de esta serie es Desde mis prisiones. Así es de que si no estuviste en el servicio la semana pasada, pues ya te invito a que no te pierdas lo que resta, porque estoy seguro y te garantizo que va a ser de gran bendición para tu vida. Y esta garantía no proviene de mí como persona. Es una garantía que proviene de Dios, y la palabra de Dios no falla. Entonces, si tú vienes fielmente, vas a ser transformado en tu vida en todos los aspectos. Entonces, este es el segundo servicio, te invito a que continúes siendo fiel. Y bueno, la semana pasada vimos los versículos 1 y 2, que fue la presentación de Pablo. ¿Quién es Pablo? ¿Y por qué es que está escribiendo esta carta a los Efesios? Aquí les dice a esta iglesia en Éfeso que él es el apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. La semana pasada ya vimos quién es un apóstol, ¿verdad? Sí, que solamente fue en los inicios de la iglesia, y que ya no hay más apóstoles. Eso ya nos quedó bastante claro, que fueron el fundamento de la iglesia. Y que, bueno, pues en ese momento Pablo le está diciendo a estos efesios que él es el apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y se despide justamente deseándoles gracia y paz a todos los de la iglesia en Éfeso. Y eso es lo que vimos la semana pasada. Bien. Entonces, ya que nos pusimos en contexto, ahora sí vamos a estudiar verso a verso como lo hacemos nosotros en nuestra iglesia. Nosotros estudiamos la Biblia de pasta a pasta, capítulo tras capítulo, yéndonos versículo tras versículo. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Nuevamente vamos a leer el versículo 3 y de ahí nos vamos a ir verso a verso hasta el versículo 6 que vamos a estar estudiando el día de hoy. Así es de que acompáñame por favor a releer el versículo 3 que dice:
Versículo 3 del capítulo 1 de la epístola de Pablo a los Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es un versículo bastante largo, y no solamente es largo por la cantidad de palabras que tiene, sino que trae una cantidad de palabras que son de bastante peso y de mucho impacto. A partir de este versículo 3 hasta el versículo 14, es una oración que Pablo hace, una oración bastante larga. Y bueno, por motivos de tiempo, lo vamos a dividir en 3 partes, de los versículos del 3 hasta el 14. Ahora solamente vamos a estudiar del 3 al 6. Y tan solo estudiar este versículo 3 nos va a llevar el 70% del estudio del día de hoy. Y de hecho este es un versículo clave. Por eso es que no solamente lo vamos a estudiar verso a verso, sino que vamos a revisar cada palabra y qué es en sí el trasfondo de cada palabra, que es lo que el Señor tiene como mensaje para nosotros. Empezamos entonces el versículo 3 con bendito sea. ¿Quién es bendito? El Dios y Padre. Ahora, bendito sea es una expresión de alabanza. Y probablemente nosotros, los que ya tenemos tiempo asistiendo a una iglesia, sabes que el culto o el servicio se inicia la mayor parte de los servicios, o al menos en Calvary así lo hacemos, con un tiempo de alabanza. ¿Cuál es el propósito de la alabanza? Preparar nuestro corazón, no solamente emocionarnos y decir qué chida y qué padre está la canción, ¿no? Y llorar y sentirnos como que nada más emocionalmente algo está sucediendo en mi vida. Quiero explicarte de fondo qué significa alabar a Dios, y mira, te lo voy a poner en tu pantalla. Alabanza es, y lo puse en amarillo para que lo vieras, reconocimiento. ¿Qué es lo que reconocemos? Los méritos o cualidades de una persona o de una cosa mediante diversas expresiones. Entonces, cuando nosotros estamos alabando a Dios, es que estamos reconociendo los méritos o cualidades de esa persona, que es Dios. Aquí dice, bendito sea el Dios y Padre, ¿sí? Y eso es lo que hacemos. Ahora también la alabanza dice que se hace mediante diversas expresiones. ¿Cómo lo hacemos aquí en la iglesia? Lo hacemos con un tiempo de alabanza con música, ¿verdad? Pero es la única manera en la que podemos alabar a Dios. ¿Cómo podemos también alabar a Dios? Sirviendo, apartándonos del pecado, que nuestra vida sea un olor fragante a Él. Esa es otra manera de alabar a Dios, no solamente cantando, también orando y diciéndole, Señor, reconociendo todos los atributos que Él tiene. ¿Cuáles son los atributos? Que Él es un Padre bueno, que Él es un Padre amoroso, que Él es misericordioso. Y eso, más de decir que le sirve a Dios, porque ¿qué le puede servir a Dios lo que nosotros le digamos? Eso nos sirve más a nosotros para recordarnos quién es Él. Porque ¿sabes qué? Se nos olvida todo el tiempo y por eso a veces andamos batallando en el día. Porque se nos olvida que Dios tiene el poder y el control por sobre todas las cosas, incluyendo tus problemas, incluyendo tus enfermedades, incluyendo toda aquella adversidad por la cual ahorita pudieras estar atravesando. Pero como se nos olvida, entonces es bueno en cada momento estar alabándole. ¿Ok? Bueno, ahora, muchos estarán diciendo, eso es algo completamente religioso, el alabar. Solamente vienes a la iglesia y es el tiempo en el que alabamos. Y no, quiero decirte que el ser humano, y aquí presta mucha atención, el ser humano fue creado para alabar. Y originalmente fue creado para alabar a Dios. Todos los seres humanos fuimos creados para eso. Aunque honestamente tú pones un pie afuera y alcanzas a ver que los seres humanos están alabando a Dios,
que están sirviéndole a Dios, que con sus vidas glorifican a Dios? Por supuesto que no, ¿verdad? Inclusive no solamente afuera, aquí adentro muchas veces tampoco alabamos a Dios, podemos cantarle aquí a Dios y emocionarnos, pero no de corazón estarle alabando a Él. Y aunque no siempre es así en alabanza, al final el ser humano siempre alaba a alguien o a algo. El ser humano alaba a personas. Por ejemplo, ¿a quién? No, pues que a los de la banda El Recodo, ¿no? Y entonces alabamos a los personajes de la banda El Recodo, ¿no? A los músicos en general, a los artistas, a los deportistas. No, hombre, los del equipo del América. Y sí le vas al América, ¿verdad? Qué bueno, gracias a Dios, porque entonces dice que Dios no tiene acepción de personas. Pero yo como ser humano puedo fallar. No, no es cierto, a mí ni me gusta el fútbol, me da igual. Y peor aún, hay personas que también alaban a mafiosos, ¿no? No, pues que el Chapo, y traen acá sus gorras con el Chapo y a otro tipo de narcotraficantes o hasta asesinos. Entonces, las personas alaban a personas. Originalmente el ser humano fue creado y diseñado para alabar a Dios. Pero cuando sacas a Dios de la ecuación, lo pones a un lado, entonces empiezas a alabar otras cosas. No solamente personas, también alabas cosas. ¿Cómo qué tipo de cosas alaba el ser humano? El dinero, por ejemplo, los negocios. Que tengo una sucursal aquí y otra sucursal allá y ya voy a poner mi tercer sucursal y por eso ya no puedo venir a la iglesia. Entonces estás desplazando a Dios y a quién estás alabando en ese momento y a quién le estás reconociendo que tiene más poder y control sobre tu vida. A tu trabajo, ¿no? A tu negocio, a tus actividades, y eso desplazó a Dios. Entonces el ser humano, como te podrás dar cuenta, sí fue diseñado con ese propósito. Y no solamente cosas, también intangibles, cosas que no puedo ver, cosas que no puedo tocar. ¿Cómo qué tipo de intangibles son estos? Una profesión. Hay personas que incluso hasta en sus redes sociales se ponen ingeniero don Juan Camaney, ¿no? ¿Y a nosotros qué nos interesa que sea ingeniero en Facebook donde nada más estamos publicando memes, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿tú crees que alguien serio y alguien que vaya a buscar a un ingeniero se va a meter a Facebook y que diga, no, dice ingeniero, ¿no? O sea, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que viene como en la antesala de ponerle ingeniero? Ah, pues que tú traes como algo superior. Y digo, estoy poniendo el tema de las redes sociales, el tema y el hecho de ser ingeniero, ¿verdad? Bueno, y también alabamos otro tipo de cosas como el poder, el prestigio, etcétera, ¿no? Anyway, entonces podemos decir que adoramos todo aquello a lo que le damos más valor a nuestra vida. Adoramos a todo aquello a lo cual le damos más valor en nuestra vida. ¿Y qué de peligroso tiene esto? Esto tiene riesgos. Y fíjate, ¿por qué? Porque nos convertimos en todo aquello en lo que adoramos. Si tú alabas a un narcotraficante, en eso te vas a convertir. Y tal vez no como el Chapo, ¿no? Tal vez en uno de esos rascuachos y termines de manera muy rascuacha, pero tu vida se la dedicaste a adorar a un narcotraficante, a un músico, a cualquier otra cosa, y como respuesta, tú vas a hacer eso. Como dicen, todo eso que comes es lo que eres, ¿no? Y entonces, pues aquí está la evidencia. De la misma manera, pasa en tu vida con lo que adoras. Ahora, después de que Pablo dijo, bendito sea como esta expresión de alabanza, bendito sea ¿quién? El Dios y Padre. Estamos en la segunda palabra apenas de este versículo 13. ¿Quién es Dios y Padre? Para empezar, vamos a revisar primero Dios y después Padre. Fíjate que muchas personas, uno de sus grandes conflictos de venir a la iglesia, y ni siquiera estoy hablando de personas que de alguna manera tienen alguna creencia.
me voy a enfocar en los que se dicen ser ateos. O sea, que no creen en Dios. Es una negación, teos es Dios, no Dios. Y la definición de Dios, comúnmente, según San Google, o si vas a Wikipedia, te dice que es el ser supremo, creador de todo lo visible y lo invisible. Y quiero darte un versículo para justamente confirmarte esto que te estoy diciendo, que está en Romanos capítulo 1, versículo 20, y en particular este versículo de Romanos a mí me encanta. Me encanta porque pone en evidencia todo lo que dicen muchas personas, que nosotros los creyentes, que no somos personas racionales por creer en algo que no se ve y que no se puede tocar. Es como decir que el Wi-Fi no existe porque no se ve, ¿no? Pero fíjate lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, ¿cuáles son las cosas invisibles de Él? ¿Qué podemos decir como algo invisible que le pertenece a Dios? La eternidad, por ejemplo, ¿no? Su amor, su misericordia y todas aquellas cosas que solamente son características que le pertenecen a Dios. Su eterno poder y deidad, dice ahí, se hacen, fíjate, ahí es donde quiero que pongas atención, se hacen, y no dice medianamente, no dice más o menos, dice claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. De modo que si tú piensas que la distancia en la que el planeta Tierra está con respecto al Sol y su órbita y su grado de inclinación, que tienen esa distancia precisa, porque es una obra de la casualidad que no tiene explicación y que nada más apareció ahí por el simple hecho de haber aparecido, que es un accidente y que apareció de la nada y que de la nada produce nada y que la nada produce energía y que la nada produce vida. Y que la nada produce vida consciente que se puede replicar y que además contiene información replicable, y decir que nada más eso es obra de la casualidad, dime si eso es racional. Es como tener en una caja las piezas de un reloj suizo, que son caros por el nivel de detalle y de funcionamiento que tienen y la ingeniería, y las sacudieras así, y de repente ya después de haberla sacudido sacaras el reloj suizo. Por accidente lo sacudiste y ya te apareció el reloj. ¿Eso tiene lógica y eso tiene sentido? Eso sin considerar que alguien puso en la caja esas piezas. Exactamente las que debería de llevar el reloj. Definitivamente que eso no tiene sentido y que eso no tiene lógica. Para empezar, aquí ¿a quién es al que se le está haciendo referencia? A Dios, que es el Padre. ¿Y cuál es ese Dios al cual Pablo aquí le está dando toda la alabanza y toda la gloria y toda la honra? A este Dios Padre, al creador de todo lo visible y lo invisible. Ya que pasamos este hecho de que no es racional que estemos aquí por casualidad, o que venimos de chita, de un chango, de un mono, porque eso tampoco tiene algo racional. Científicamente, la teoría de la evolución es eso. ¿Sabes lo que es una teoría? Algo que no está probado científicamente. Pero bueno, ya vamos a dejarnos de cosas científicas y vamos a avanzar con respecto a lo que Pablo trae con este mensaje, ¿no? Pero ese es Dios, el supremo. Supremo es que está por encima de todo. Creador de todo lo visible y lo invisible. Ahora Dios, ¿quién es Dios? Dios solamente es un título. En la Biblia aparecen muchos nombres para Dios, ¿no? El gran yo soy, o yo soy el que soy, Jehová, el Señor de los ejércitos, whatever you want. Pero Dios no solamente tiene un nombre. Pero a la gente cuando no cree en Dios y que trae otro tipo de rollos, filosofías y pensamientos, le hablas de Dios y luego como que se retuerce y se va al Dios de muchas cosas.
Pero Dios nada más es un título. Y cuando en la Biblia aparece Dios con D chiquita, no está refiriéndose a este Dios supremo, creador, en el cual nosotros confiamos y le damos toda la gloria. Son otros dioses que el mismo ser humano se fabrica y que no solamente pueden ser cosas tangibles. Eso por lo cual desplaza su vida del Dios al que le damos toda la gloria por un trabajo, por el poder, por las drogas, a ese Dios que empieza a ocupar y envenenar nuestra vida con D chiquita. Por eso fíjate, en la Biblia es importante que también te des cuenta de esos detalles, cuando es Dios con D chiquita y Dios con D grandota. Bueno, pasando a esta parte, Dios Padre, es la primera persona de la Trinidad. Eso ya no lo vamos a discutir. La misma Biblia nos habla de que hay un Dios Padre en ese orden, luego está el Hijo y posteriormente el Espíritu Santo. Entonces, Dios Padre es al cual ahorita nos estamos refiriendo y ahí es a donde nos vamos a enfocar. ¿Hasta aquí me va siguiendo con toda esta explicación? Todo esto nada más fue para explicarte que a quien nos estamos refiriendo ahorita y al que le estamos dando toda la alabanza, bendito sea, ¿quién es? El Dios y Padre. ¿Padre de quién? Originalmente es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es eternamente Padre de Jesucristo. Ahora, muchas personas dicen, es que Dios, todos somos hijos de Dios. ¿Has escuchado eso? Y eso ya lo hemos repetido y enseñado aquí muchas veces dentro de la iglesia. Y no, se me hace a veces difícil, por eso te lo vuelvo a explicar y te lo vuelvo a enseñar, porque no tiene mucho, 15 días, que volví a escuchar que, y no está mal, o sea, al final son cosas que necesito que te queden bien claras, que no todos somos hijos de Dios, que todos somos creación de Dios, y todo es creación de Dios, pero eso no significa que todos seamos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, primero necesitamos reconocer cuál es la manera en la que nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Y fíjate, te lo voy a poner con un versículo, que está en Juan capítulo 1, versículo 12. Ahí es en donde podemos identificar quién realmente es hijo de Dios. Porque mucha gente, bueno, te lo voy a leer y ahorita te doy la explicación. Mas a todos los que, ¿qué dice ahí? Recibieron. Si no sabes cómo recibirlo, al final del servicio te lo voy a explicar. A los que creen en su nombre, ¿en el nombre de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Solamente a ellos, a los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad, esa es autoridad, de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Entonces no todos son hijos de Dios, porque muchos se justifican, hey, tantas guerras en el mundo, tantos muertos, tantos inocentes que están muriendo. No todos son inocentes. Me va tan mal y yo soy también un hijo de Dios. No todos son hijos de Dios. Ahora, otra cosa. Tampoco te confundas porque muchos dicen, yo ya soy bautizado, ya me bauticé en la iglesia no sé cuál. Pues tú te pudiste haber bautizado 20 veces y esas 20 veces lo único que sucedió en tu vida es que nada más te diste un chapuzón de agua. Porque si tú no tienes el verdadero bautizo del Espíritu Santo en tu vida que transforma donde naces de nuevo, entonces tú sigues siendo la misma persona y estás viviendo en tu antigua naturaleza. Eso es lo que realmente nos hace hijos de Dios y lo que en nuestra vida da testimonio que somos hijos de Dios. La Biblia nos enseña que no es por obras, pero sí nos enseña también que las obras que nosotros hacemos dan y ponen en evidencia que somos verdaderamente personas nacidas de nuevo, que somos hijos de Dios. Porque si nosotros nos seguimos comportando como
El mundo lo hace allá afuera diciendo palabrotas, fumando, drogándonos, alcoholizándonos, chismeando y haciendo todas las cosas que hacen los del mundo. No importa que te hayas bautizado, que seas pastor, que seas el siervo de no sé cuál, que estés en la alabanza. Tú no has nacido de nuevo, porque tu vida da testimonio del Espíritu Santo y de lo que está haciendo en tu vida. Amén. Entonces ya nos quedó claro que no todos somos hijos de Dios, una vez más. Ahora en este mismo versículo 3, después de que dijo Pablo que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo dice aquí que nos bendijo. Ahora esto de bendecir es una palabra que mi abuelita usaba con mi mamá y mi mamá la usa conmigo y tal vez nuestra tatarabuelita, pero realmente ¿qué significa esto de bendecir? Porque también me ha llegado a pasar, yo soy de la Ciudad de México, muchos de ustedes saben, que allá entras, por ejemplo, al metro de empujones y jalones y un jalón de pelos que te regresan hacia afuera del metro y por ahí alguien enojado dice, ay Dios que te bendiga y tú eres un tal por cual y ¿realmente le estás deseando una bendición a esa persona? O que entre vecinos, ay Dios que la bendiga, ¿no? Eso también es muy común. Por eso también quiero explicarte esto de la bendición. Fíjate, te lo voy a poner en tu pantalla. Bendición es una palabra griega. Ahí está en griego, por si sabes griego. Y si no sabes griego es eulogía. Entonces entiéndase que eulogía en el español, nosotros de aquí de México, sinaloense que somos, quiere decir beneficio. Entonces cuando tú le dices a una persona Dios que te bendiga es Dios que te dé un ¿qué? Un beneficio, que te vaya bien en tu día, que no te vayan a atropellar, que no te vayas a tropezar con una cáscara de tequila y ese tipo de cosas, ¿no? Eso es que Dios te bendiga. O sea que Dios te dé ¿qué? Beneficios. Pero también está la inversa, ¿no? Cuando nosotros le decimos, Señor, tú, Dios Padre, te bendecimos y te bendecimos a ti. ¿Realmente nosotros le podemos dar un beneficio a Dios? Entonces, ¿por qué hacemos eso de decir, Señor, bendito seas? Como empezamos esto. Por alabanza. Nuevamente te recuerdo esa parte. Esa alabanza. Y eso a la vez, reconocer los atributos que tiene Dios es algo que impacta nuestras vidas, porque todo lo que alabamos, en eso nos convertimos. No nos vamos a convertir a Dios, pero sí vas a tener paz, gozo, benignidad y todos esos frutos del Espíritu Santo cuando tú estás alabando a Dios, no solamente de palabras o de dientes para afuera como comúnmente se dice, sino con todo el corazón y por supuesto con tu vida. Eso es lo que vas a recibir. Amén. Entonces, eso es una bendición. ¿Y sabes cuál es la mayor y más grande bendición que podemos tener todos los seres humanos? Piensa en eso ahorita en este preciso momento. Y tal vez estás pensando en enfermedades. Tal vez estás pensando en que no vengan los de Coppel a cobrarte. Tal vez estás pensando en muchas de esas cosas ahorita en este momento. No, pues la mayor bendición es que me saque la lotería, ¿no? Fíjate, quiero leerte lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor, que es la mayor bendición que podemos tener. Y eso sí es para todo el mundo, Dios muestra su amor para con nosotros, everybody en general, todo el mundo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dime si la neta te mereces que Cristo haya muerto por ti, o por mí, o por quien sea. ¿Quién? Por ahí leí también otra vez en una publicación, van a decir que me la paso en redes sociales, pero es por trabajo, quiero que lo sepas. Que dicen que si, y está muy de moda esta publicación, ¿no? Que si tú necesitas una religión para ser buena persona, es que entonces no eres buena persona. Para empezar, la Biblia nos enseña muchas cosas totalmente diferentes con respecto a la religión. En resumen, podemos decir que es nuestra relación con el Señor y también nos enseña claramente en Romanos, capítulo 3, que no hay
ni una sola persona que haga lo bueno, que no hay ninguno justo. Entonces, si tú quieres venir aquí a la iglesia porque vas a ser buena persona y no a tener una verdadera relación con Dios, pues para empezar ahí estamos un poquito distorsionados con ese tipo de información. Ahora, si tú crees que siendo buena persona, Dios va a reconocer todos tus méritos, pues tampoco, ¿no? Para empezar, Dios nos dio misericordia. ¿Qué quiere decir esto? Que no te dio tu merecido pa' pronto, ¿no? Ay, es que yo no me he pasado ningún semáforo en rojo y hago todas las cosas bien. Es más, hasta soy doctor honoris causa. No importa. Si tú no estás en Cristo, de todos modos, estás viviendo en pecado, aunque traigas faldotas y te pongas un velo. Eso, al final, solamente es la parte exterior. Lo que importa es lo que está aquí, mira. ¿Cómo estás entregando tu vida al Señor Jesucristo? Entonces, esa es la mayor bendición por la cual recibimos por parte de Dios. En que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Para qué? Para la vida eterna. Dime si esa no es una gran bendición. Ahora muchos dicen, no, pues ya ahora que me muera, mientras ahorita que me dé bendición de esa con la que puedo pagar mis deudas, ¿no? Pero no te limites a eso. Las bendiciones y las bendiciones espirituales no empiezan cuando cuelgues los tenis y de ahí para adelante. O sea, cuando te mueras, pues. Déjalo, traduzco del chilango al mazatleco, porque si no ya vi muchos que, ¿de qué está hablando, no? Colgar los tenis del chilango significa morirse. Dice aquí que Dios y Padre nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Qué es esto de toda bendición espiritual? Antes de explicarte cuáles son estas bendiciones espirituales, además dice toda bendición, o sea, no es la mitad, no es una cuarta parte. Cuando dice toda es toda, y esto es lo que nosotros podemos tener gracias a que estamos en Cristo. Y eso se llama herencia. Porque somos hijos adoptados de Jesús, hijos adoptados de Dios en Cristo Jesús. Y como tal nosotros recibimos la herencia. Cuando hablamos de adopción, si ahorita yo te digo, ponte a pensar en qué es lo que significa adopción, ¿qué es lo que viene a tu mente? A los niñitos que están por ahí sueltecitos, que no tienen papás y que son adoptados, ¿verdad? Por unos padres que se hacen responsables de ellos. Pero en la antigüedad no solamente ese era el único modelo de adopción. También existía el modelo de adopción. Imagínate qué chido habrá sido eso. Donde incluso una persona adulta era adoptada por un millonario o una persona rica, en la cual veía todos los atributos con el cual pudiera dejar toda su herencia y todas sus riquezas, para que él pues las preservara. Alguien que fuera digno de llevar su herencia, su título, sus apellidos, un digno representante. Ahora imagínate si tú te dices ser cristiano, adoptado por Dios por medio de Jesucristo, y de repente nos agarran allá en el Cotorritos, ¿no? Estaríamos como dignos representantes, gastándonos de manera correcta la herencia que el Señor Jesucristo nos dejó. ¿Dios? Definitivamente no. Y esto es bíblico, y ahorita te voy a hablar de cuáles son esas herencias. Fíjate lo que dice Romanos 8:17. Romanos 8:17 dice lo siguiente: y si hijos, ya sabemos que somos hijos de Dios a los que le recibimos, ¿verdad? Que no todos son hijos de Dios. Pero cuando ya sabemos que si le recibimos y creemos en Él y si hijos también, entonces somos ¿qué? Herederos, ya tienes esa herencia. No sé si ya lo sabías. Y no sé si sabes en qué consiste tu herencia. No vienen carros, no vienen casas, no viene un yate, no viene un departamento en la marina. Ahorita te voy a explicar en qué consiste tu herencia. Pero si eres heredero, ¿heredero de quién? Imagínate nada más.
Eres heredero del creador de los cielos y de la tierra, de las estrellas, del universo, del cielo. Por eso me da mucha risa cuando dicen, ay, gracias al universo, por no decir Dios. Gracias al universo y a las estrellas. Les cuesta tanto trabajo que es imposible decir dentro de sus complejidades, reconocerle y dar gracias al Dios, al creador del universo. Y además eres coheredero ¿con quién? Con Cristo. Eso quiere decir que las herencias que le pertenecen y que originalmente estaban destinadas ¿para quién? Para Cristo, ahora también te pertenecen. Pero no por tus méritos, no por lo que hagas, no por lo que dejes de hacer, sino le pertenecen solamente porque estás en Cristo. Ahora, ¿cuáles son estas bendiciones espirituales? Las vamos a ir viendo a lo largo de esta enseñanza. ¿Te acuerdas que al principio te dije que vamos a ver 4 bendiciones que Dios nos da? Pero ahorita lo vamos a ver. Ahora son que Dios nos bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y cuando escuchas esto, ¿qué es lo que te viene a la mente? No, pues ya cuando esté en el cielo, ¿no? ¿Y cómo te imaginas el cielo? Por eso el título del estudio del día de hoy es como en el cielo. ¿Cómo te imaginas el cielo? Mira, yo me lo imagino que cuando voy a llegar al cielo, me voy a encontrar con personajes bíblicos. Ahí va el primero, mira. Ahí está el primero. Y llegas y te encuentras luego con el hermano José. ¡Ay, brother! Y después tal vez te encuentres con Moisés, ¿no? Y ahí aparece Moisés, ¿no? Y entonces ya llegas y te encuentras ahí con el hermano José, que ya habíamos visto desde el servicio pasado que él sí es santo y puro como la religión popular nos lo enseña, ¿no? Personajes bíblicos, pero también angelitos, ¿no? Entonces también podemos encontrar por ahí uno que otro angelito, que quién sabe cómo le hacen para volar, así como los abejorros, ¿no? Pero bueno, la mayoría de las personas se imaginan al cielo como estar en las nubes, tocando el arpa, con rizos de oro y así todo bien chido, ¿no? Así es como muchos se imaginan estos lugares celestiales, pero no, Pablo no está hablando de esos lugares celestiales. Estos lugares celestiales de los cuales se está refiriendo aquí en Efesios no son como te los imaginas. ¿Qué son entonces? Son realidades espirituales de nuestra vida actual, desde ahora, ¿sí? Que por supuesto se extienden a la eternidad y a las cuales tú, con la herencia que tienes de haber sido coheredero de Jesucristo y heredero de Dios, ya puedes ir a reclamarlas, ya te pertenecen por el simple hecho de que tú tienes fe en Jesucristo. ¿Tienes fe en Jesucristo? ¿Y en lo que va a hacer en tu vida? ¿Por eso estás arrepentido del pecado? ¿Qué tipo de herencias espirituales son estas que vamos a acceder en estos lugares celestiales? La paz. Pero es que me están cobrando, es que traigo este problemón, traigo esta enfermedad, traigo estas circunstancias. Y a pesar de eso, por estar en Cristo Jesús, tienes paz, de esa paz inexplicable. Yo no sé si tú la has vivido en algún momento en tu vida. Y si no la has vivido, tal vez conozcas a alguien que, como dicen, tiene el agua hasta el cuello, pero está en absoluta paz en su vida. Y cuando llegas y te le acercas, resulta que iba a la iglesia. Y eso no es lo que le dio la paz, ir a la iglesia, ¿verdad? Porque si no, ahorita garantizado que ahorita todos salen en santa paz. Pero no, entregaron su vida a Jesucristo y eso es lo que les da la paz, el gozo en sus vidas. No la paz como la da el mundo, dice Jesucristo, ¿no? La paz que Él nos da. No cuando tienes dinero, no cuando cobraste la tanda, no cuando tienes las chelas ahí en la hielera.
Pero ¿qué pasa cuando ya se acaba la tanda, cuando se te acaban las chelas, cuando tu esposa te queda mal o tu esposo te queda mal y todas aquellas personas y circunstancias cambian en tu vida? ¿Se te va a acabar la paz? ¿Se te va a acabar el gozo? ¿Se te va a acabar todo eso que está sucediendo grande y maravilloso en tu vida? Pues no. No debería de ser así cuando estás en Cristo, porque entonces estás yendo a la fuente inagotable de donde no se acaba la paz, sin importar tus circunstancias. Por eso dice la misma palabra que es la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque las personas con su razón limitada y su vista de corto alcance no pueden ni logran entender cómo una persona diagnosticada con cáncer, pero que está en Cristo Jesús, tiene paz en su vida. Y hay otros que le diagnosticaron igual el mismo cáncer y se están tronando los dedos. O como muchas personas pueden tener mucho dinero, muchos placeres en sus vidas, propiedades, infinidad de cosas, y de todos modos su vida es un mismísimo y maldito infierno que prefiere mejor quitarse la vida. Porque la paz, el gozo, la benignidad, la fe, el dominio propio y todas aquellas cosas que son el fruto del Espíritu Santo no vienen de ningún lugar físico, vienen de aquellos lugares celestiales, como lo estamos aquí analizando y estudiando de lo que Pablo les está escribiendo a estos efesios. Entonces, si tú quieres paz en tu vida y para eso estás trabajándote como burro, estás trabajando como burro, no trabajas, bueno, también te estás trabajando tú. ¿Sabes? Nada más estás como un hámster con una zanahoria enfrente amarrada y le estás dándole de vueltas a la ruedita. ¿Sabes cuándo vas a lograr la paz en tu vida trabajando de esa manera? ¿Sabes cuándo ese hámster va a alcanzar esa zanahoria? Estás dentro de una pecera. ¿Quieres paz en tu vida? Entonces, permanece en Cristo. Y estas bendiciones las recibimos sin importar las circunstancias o el lugar. Pero fíjate, para terminar este versículo, el versículo 3, seguimos en el versículo 3, y ya casi acabo. Esto sí y solamente sí lo vas a tener, la paz, la esperanza, el gozo en tu vida. No la felicidad. La felicidad se acaba, La fidelidad. Si tú esperas que alguien o algo sea fiel, solamente eso proviene de Dios. Y empieza por ti siendo en tu corazón fiel con Dios. Y todo esto lo vas a tener ¿cómo? Estando en Cristo. Ahí dice, mira, no le vayas a borrar. Dice que esto lo puedes tener, estos lugares celestiales, y que vas a tener todas las bendiciones espirituales, que ahora ya sabes que son una herencia que Dios tiene para promesa contigo, solamente si estás es estar en un lugar. ¿En dónde estás? En Cristo. ¿Estás en Cristo? Yo te pregunto ahorita en tu vida, ¿estás en Cristo o estás en una religión hueca y vacía? Porque no se trata de religión. Si eres católico, el catolicismo no te va a salvar. Si eres testigo de Jehová, el ser testigo de Jehová no te va a salvar. Si eres cristiano, el ser cristiano como religión no te va a salvar. El único que salva es Cristo. Y tú lo que necesitas es estar en Cristo. Ahora, ¿cómo se está en Cristo? Marcos 8, versículo 34, ya para quitar esa imagen fea, que los estaba distrayendo, ¿verdad? Marcos 8, versículo 34, dice lo siguiente en la segunda parte de ese versículo. Si alguno quiere venir en pos de mí, si tú quieres venir en pos de Jesucristo, si tú quieres ir a Jesucristo, si tú quieres estar en Cristo, ¿qué dice ahí? Niéguese a sí mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿Qué significa negarse a sí mismo? ¿Qué te enseña el mundo? ¿Qué te enseñan allá afuera las redes sociales? Cree en ti mismo. ¿Eso te ha funcionado? Todas aquellas personas que están deprimidas, que están con problemas de ansiedad, que están frustrados, que no pueden salir de las drogas, ¿ya les funcionó porque creer en sí mismos, por tener fuerza de voluntad?
Ya no hubiera drogadictos y ya no hubiera personas deprimidas. Entonces funciona eso de creer en ti mismo. Si tú lo piensas, tú lo puedes. En el club de los optimistas, necesitas algo más fuerte que ti mismo para que puedas perdonar. Necesitas estar en Cristo Jesús. Necesitas algo más fuerte a ti mismo para que pueda transformar y renovar tus pensamientos y dejes de tener esas obsesiones y esas compulsiones para irte a drogar, para pensar esas cosas que piensas. Pero si sigues en lo mismo, que eso es algo que yo no entiendo de la humanidad en general, que lo ha probado con medicamentos, con psicología, con filosofías, con infinidad de mecanismos y métodos humanos, con religión. Y no les funciona. Muchos dicen, ay, es que yo ya no voy con los cristianos porque eso tampoco funciona. No, brother, el que no funciona eres tú. Porque necesitas negarte a ti mismo. Todo eso que crees que eres, todo eso que dices ser, porque no lo eres, porque no lo puedes. Pero cuando tú te niegas a ti mismo, tomar tu cruz, ¿sabes lo que significa? Pon atención con eso. Porque tomar tu cruz no es lo que viene a nuestra mente en la literatura y eso que... Tomar tu cruz, ¿qué fue lo que sucedió cuando Cristo fue crucificado? ¿Qué murió ahí? El pecado no de Él, de todos nosotros. Toma tu cruz es ya dale muerte a tu pecado. Deja de ser chismoso o chismosa, deja de drogarte, deja de alcoholizarte, deja de estar mintiendo, deja de estar ya en ese pecado que, dime la neta, ¿te sigue funcionando? ¿Está dando frutos en tu vida? Y entonces ahora sí, síguele. Eso es estar en Cristo. Amén. Versículo 4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Y esto me encanta, porque ¿sabes qué? A mí esto me enseña claramente que no somos una obra de la casualidad. Ahí dice que somos escogidos. Y no solamente somos escogidos como los tomates de que estos son míos y le pertenecemos a Él, sino desde antes de que el mundo fuera establecido, desde que se diseñara, tú ya estabas en la mente de Dios. Imagínate, tú no vienes de chita, no vienes de un mono, no eres una obra de la casualidad de miles de millones de años de evolución. Tú tienes un propósito que fue establecido por Dios mismo en tu vida. Eres hechura suya. Para que fueras santo y sin mancha delante de Él. No para que fueras feliz y tuvieras todos los placeres de la vida. Porque en eso traducimos las bendiciones, ¿a poco no? Cuando mi esposa está bien, yo estoy bien. Cuando mi esposo está bien, entonces yo estoy bien. Cuando me está yendo bien en el trabajo, entonces estoy bien bendecido. Pero cuando estás en la tribulación y estás realmente atorado, entonces no eres bendecido por Dios. Y su palabra dice que demos gracias en todo y por todo. Y a pesar de ahí y en esas circunstancias, porque en nuestra debilidad Él muestra su poder. No solamente cuando rayas, ¿no? Pero debes de saber que eres escogido. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido ¿por quién? Por Dios. Fuiste comprado por Dios. Ya no te resistas. Ya no insistas en regresarte a Egipto y ponerte el grillete. Eres hechura suya y tienes un propósito. Quiero leerte un versículo que me encanta. Está en Apocalipsis 4:11. Y dice de la siguiente manera: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por eso, por la voluntad de Dios existes y por la voluntad de Dios fuiste creado. ¿Para qué? Como dice ahí, para que fueras santo y sin mancha delante de Él. Y ahí está la primer bendición. ¿Te acuerdas de las bendiciones que te iba a dar, que son 4? Primer bendición, Vico. Fuiste escogido para ser santo y sin mancha. Esa es la primera bendición. Ah, ¿que no era un Lamborghini?
¿Quieres un departamento en la Marina? No, esa es la primera bendición que tienes, que fuiste escogido por Dios, que Dios puso la mirada en ti, estás en los planes de Dios, no te pierdas de eso, estás en los planes de Dios, todavía estás en los planes de Dios, a pesar de que soy lo que soy, sí, a pesar de lo que eres, estás en los planes de Dios, ¿para ser qué? Santo, eso es que eres escogido y sin mancha, pero no por lo que eres, esto es ¿en quién? En Cristo. Y esa palabra de en Cristo la vamos a estar revisando mucho en esta epístola de los Efesios. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, en amor, esa es la razón, el amor, por eso te creó. Por eso, a pesar de nuestros delitos y de nuestros pecados, Él nos dio el perdón a través de su Hijo Jesucristo, pero en Él. Y esa es la bendición número 2. Bendición número 2. Somos amados por Dios. Recuérdalo cada instante de tu vida. Ay, pero me acabo de tropezar y me raspé la rodilla. Eres amado por Dios. Me acaban de dar el ultimátum los médicos y me dieron 1 mes de vida. Eres amado por Dios. Y está Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no te pierdas y tengas ¿qué? Vida eterna. Desde ahorita ya la tienes. No necesitas morirte, colgar los tenis como dijimos, para tener acceso a estas bendiciones espirituales en aquellos lugares celestiales. Ahorita ya lo puedes tener. Porque eres adopción, eres adoptado y eres hijo suyo. Sí, eres un hijo de Él y tienes acceso a la herencia, pero por medio de Jesucristo. Y esa es la bendición número 3. Bendición número 3, Vico. Somos hijos de Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Créelo, eres su hijo. Tienes acceso a esas herencias. Fíjate, siendo Dios mismo, Él no dejó de batallar, no dejó de padecer. Y tuvo muerte y muerte de cruz. ¿Qué te esperas tú? ¿Parar de sufrir? ¿Para empezar a gozar las mieles? No. En este mundo vas a tener aflicciones, pero no tengas miedo porque yo he vencido al mundo, dice Jesucristo. Eso mismo va a pasar en tu vida. Y Dios se manifiesta, ¿a poco no? Dios hace grandes cosas. Milagros pueden suceder, no lo acabamos de alabar ahorita, más que palabras, más que canciones. Milagros suceden. ¿Y sabes cuáles son los mayores y mejores milagros que hemos podido ver aquí? Cuando un pecador se arrepiente de todo corazón. Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. La bendición número 3 es que somos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad. Por su voluntad somos hijos suyos. Eso se le llama soberanía. Que Dios hace lo que mejor le convenga porque Él es Dios. ¿Por qué Dios estás haciendo esto? ¿Qué te importa? Acéptalo. Recíbelo y gózate porque Dios lo está haciendo en tu vida, porque es bendición para ti. Ay, Señor, ¿por qué tengo esta cruda? No, esas son las consecuencias de tu vida, de las cosas que haces. Esas no son pruebas. Quiero que entiendas esa diferencia, lo que son las consecuencias de tus actos y lo que son las pruebas. Pero ¿sabes cómo vas a salir de esa prueba? Cuando estás con todo el reconocimiento de que Dios tiene el control de las cosas. Con una fe, mira, que se te va a notar como a mí, bien llenito de la fe. Porque Dios es soberano y Él hace las cosas como mejor le convengan. Tú no metas tus manos cochinas, como dice mi pastor, para hacer que la voluntad de Dios sea diferente, porque no va a ser así. Romanos 9, 14 y 16 son 3 versículos que te los puse completitos porque
necesitamos revisar el contexto. ¿Qué pues diremos? Que hay injusticia en Dios. Ay, ¿cómo me va? Porque no encuentro trabajo, porque no tengo que comer. Dios ve mis circunstancias. ¿Qué otra cosa he de haber hecho en mi vida pasada para que me merezca esto? Por eso empieza así. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, dice aquí. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga, ¿qué? Misericordia. Y me compadeceré del que yo me quiera compadecer. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Eso se le llama soberanía. Soberanía de Dios. Y con este versículo terminamos. Todo esto es para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Todos los seres humanos, dice aquí que para alabanza de la gloria de su gracia, para eso fuimos creados, para alabar a Dios. Que el hombre no lo haga, esa es otra cosa. Pero ese es el propósito de nuestra creación. Por eso la gente sigue buscando la felicidad en otras cosas que no sea Dios. Pero 5,000 años, 6,000, los que lleve la humanidad, y hasta ahorita no hay algo en este mundo que provoque la felicidad eterna. Pero el gozo sí. Y ese solamente ha sido Dios, con el cual nos hizo aceptos, justificados para Dios. Y esa es la bendición número 4, que es que por Cristo somos salvos. Y termino con este versículo que refuerza esto. Romanos 5:1. Y ahí está la mayor herencia que podemos tener, que somos justificados, que ya eres aceptado por Dios. ¿Por qué? Por la fe. La fe en la persona correcta, y ese es Jesucristo. Y por Él tenemos, ¿qué? Paz. Todo eso que la gente busca en las drogas, en el alcohol, en el dinero, en el trabajo, en el poder, en el prestigio, en todo aquello que no es Dios. Pero aquí somos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y con eso entonces terminamos estos 6 versículos. Vamos a ponernos de pie, por favor.